que después, digamos, muchos de esos elementos del primer CIPAS terminaron estando en, digamos, se pudieron utilizar para el trabajo que hemos hecho con el segundo. Pero pues vamos hoy a reforzar algunas de esas cosas. Digamos que va a empezar con unos elementos, digamos, que deberían ser previos. Ya llegó Raúl nuevamente. Como, digamos que hay unos elementos que necesitamos tener, unos elementos conceptuales que necesitamos tener antes de empezar a, digamos, desarrollar toda la actividad. Esos elementos están compartidos en la anterior CIPAS y son estos. ¿Qué es una población? ¿Qué es un elemento o una unidad de esa población? ¿Qué es una característica de la población? ¿Qué es el marco? ¿Qué es una investigación total? ¿Qué es una muestra o investigación parcial? ¿Y qué es una muestra no probabilística? Si ustedes vieron el video o estuvieron en la charla del paso 2 que se hizo el lunes, ahí inclusive caracterizan las que son no probabilísticas de una manera un poco más específica, hoy también lo vamos a ver, y luego pues hablamos del parámetro. Esas que están ahí las necesitamos tener súper claras. Necesitamos, por ejemplo, saber que la muestra es una parte de la población, pero que podríamos tener dos tipos de muestra. Una en donde los elementos son escogidos al azar y otra, que es la que se llama no probabilística, que en donde los elementos, digamos que son escogidos de acuerdo a ciertos factores, a ciertos patrones, por ejemplo, o a ciertas necesidades de la población. Vamos a hablar un poco de eso. En la construcción del trabajo, digamos que tienen ustedes que hacer varias cosas. Existen como 6 pasos. Tienen ustedes varios pasos para... perdón, esa es la asistencia. Tienen ustedes varios pasos que deben cumplir. De esos pasos que ustedes deben cumplir, el primero de ellos consiste en en el desarrollo de un mentefacto. Algunos me preguntaban en el chat respecto al mentefacto. Recuerden que en el mentefacto la idea es que usted logre, digamos, combinar dos cosas. Primero, digamos, las etapas para el inicio de una investigación. Las tienen claras, es muy teórico, ¿no? De coger la bibliografía del señor Martínez. Ahí dentro de esas etapas tenemos planeación, tenemos recolección, organización, analización y presentación. Entonces, ahí en la bibliografía les muestran unas características de esas etapas y la idea es que usted en el mentefacto logre relacionar esas características con lo que vendrían siendo los componentes de un mentefacto. Los componentes de un mentefacto también son 5. Entonces está el tema central, existen ahí como unas relaciones que son supraordinales, infraordinales, unas características del tema y digamos que una parte que digamos es como muy relacionada con el elemento exclusor. ¿Cómo van con ese mentefacto? Me gustaría preguntarles. Recuerden que la idea de este CIPAS, para que ustedes no se aburran, es que sea, digamos, como interactivo. Que ustedes también puedan participar, preguntarme, o sea, que no se vuelva solo como una clase en donde yo voy a hablar durante más de una hora porque se duermen. Necesitamos que sea así como muy activo. Entonces, cuéntenme, por favor, cómo van con esa parte del mentefacto. Sin pena, sin pena. Margie, ¿me escuchas? Sí, sí, señor. ¿Cómo Buenas vas con tardes. ese... Buenas tardes. ¿Cómo vas con ese mentefacto? Bien, pues yo lo organicé, puse en el centro como la idea general, coloqué investigación estadística, a su lado izquierdo, entonces como que relacioné más o menos qué era y sus principales rasgos. En la parte de arriba la relacioné como con la estadística, como que era como la superclase o la supraordinada, que pues de la estadística pues viene la investigación estadística, que es ese proceso a través del cual pues
hallamos todos los datos y los organizamos y este tipo de cosas. Entonces, en la parte de arriba, también a estadística, pues la relacioné con la descripción de qué es la estadística y sus principales rasgos. Debajo de la idea general, entonces puse como ¿cómo se llaman esto? Bueno, ahí debajo puse las fases de la investigación estadística, entonces las puse cada una, las 5 fases, y enfrente de cada fase coloqué pues las características de qué pasaba, más o menos como el proceso, así las organicé, y ya en la idea general, al frente, bueno, a la derecha, coloqué lo que es la exclusora. Y pues digamos que la exclusora sí tuve ahí como mis dudas de qué poner, porque obviamente pues uno piensa, bueno, ¿qué tiene que ver? Pero a la vez la excluye. Entonces, finalmente lo que puse fue otro tipo de investigación. Puse como una investigación teórica y la ponía, digamos, entre las diferencias que tenían. O sea, las dos son investigaciones, pero a diferencia de la estadística es muy práctica y está enfocada a hallar unos datos que se van a utilizar para en posteriores análisis o algo más práctico. En cambio, en la teórica ponía como el ejemplo de que si una investigación teórica es, por ejemplo, la elaboración de un nuevo discurso filosófico, entonces, pues bueno, sí, eso elabora conocimiento, pero puede que nunca llegue a la parte práctica. Entonces, eso fue lo que puse como exclusor. Bueno, Margie, me parece un muy buen ejercicio ese que nos estás comentando. Agradezco mucho tu participación. Y esa es, la idea es que ustedes en este espacio me pregunten, interactuemos, digamos, es un espacio para interactuar muy diferente al foro, muy diferente al correo, y pues me parece muy chévere que participen. Tienes toda la razón en esa parte de la idea exclusora. Yo pensaría que es una de las que más causa confusión de pronto, y se da, claro, pues imagínate, si a veces es difícil identificar a qué pertenece, más difícil identificar a qué, digamos, algo que no pertenezca o a qué no pertenece. Mm, Estas son etapas para, digamos, iniciales para una investigación, pero muchas veces existen investigaciones que se dan a partir de otras. Ese podría ser un consejo para poner una que sea exclusora. Esto es cuando Margie o Raúl o Angie o cualquiera de los que están conectados quiere empezar una investigación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues ahí vienen las etapas. Esto lo hablamos en el primer CIPAS, y hablamos de cada una de ellas. Entonces viene la etapa de planeación. Ustedes ya las han leído y las conocen muy bien. Hay que pensar cómo se recogen los datos. Al final, por ejemplo, en la presentación de resultados, esos resultados que se presentan muchas veces terminan corrigiendo cosas del proceso. Entonces, muchas veces en una investigación resulta y pasa que lo que yo pensé que iba a pasar, como iba a pasar, que yo iba a recoger estas variables y ahí iba a encontrar la solución a mi problema, sobre todo en las ciencias básicas, sobre todo en física, química, en las ciencias naturales o ciencias experimentales, también pasa a menudo, y es pensar que con la relación entre algunas variables se va a solucionar un problema y resulta y pasa que no es así, y terminan apareciendo otras variables que uno no tenía en cuenta y el problema tiene que ver con esas variables y termina, digamos, cambiando todo el diseño inicial. Entonces, esto está diseñado para las investigaciones, digamos, que están empezando, pero muchas veces existe una investigación que parte o que tiene como punto de partida investigaciones anteriores. Entonces, digamos, esa podría ser una de las ideas que les recomiendo excluyentes. ¿Alguno tiene otra idea excluyente en su mente facto? ¿No? Bueno, Bueno, creo que entonces, son muchas buenas noches, sino que no tengo ¿cómo abierto el está? documento, por ahí lo leí, sino que habla con Sebastián. Lo que no tengo, por ahí estuve alguna vez leyendo el documento que refiere y vi que tiene varios excluyentes, sino que solamente yo tomé uno de referencia que me llamó como más la atención en el momento que elaboré el mapa conceptual, mi mapa conceptual, como para Sí. que los demás de pronto seleccionaran otros diferentes al que yo he seleccionado. Déjame ver, yo abro el documento y ya digo cuál. Tranquilo, está perfecto. Sí, a mí esa idea excluyente me parece un poquito
más, más compleja. Pero por lo general, estos elementos que están aquí en la presentación los tenemos claros, ¿sí? Sabemos qué es la muestra, sabemos qué es, porque leyendo sus trabajos, que a propósito, pues como ampliamos un poquito el plazo, me faltan unos poquitos, pero ya la mayoría los tengo retroalimentados, mientras Sebastián abre su documento. Les cuento que encontraba, por ejemplo, algo que me pareció muy, muy común, fue encontrar una definición para elemento o para unidad que no era, y un ejemplo para eso que tampoco era. Algunos la tienen súper clara y dicen, bueno, si lo que yo estaba, si mi población eran las mujeres de Bogotá y mi muestra eran las de estrato 3, y un elemento o una unidad sería cualquiera de esas mujeres que pertenece al estrato 3 y vive en Bogotá, pero otros divagaban mucho al respecto de eso. ¿Listo, Sebastián? ¿Cómo te fue con eso? Sí, ya tengo abierto el documento. Pues ya Ok, cuando elaboré el mapa, de hecho, si quiere, ¿les puedo compartir pantalla? perfecto. Compártelo de Porque es una. que Espera, a voy la a fecha, cuando compartir. yo hice la publicación, cuando realicé la publicación, no he tenido respuesta por parte de mi tutor. Entonces yo tampoco sé si la verdad haya quedado bien. Discúlpame el fondo de la familiar. Tranquilo, no hay ningún problema. Firma si ves visualización de mi pantalla. Sí, sí lo vemos, ahí ya lo tienes. ¿Cuándo lo subiste, Sebastián? Permítame, ya activo el micrófono. Es que creo que toca partir. Yo hice este mentefacto, ¿sí? Sí, señor. El tema trataba sobre la proyección y preparación de investigación y estadísticas. ¿De qué Ok, trata? Pues el sistema de método estadístico. ¿Y cuál es lo que le excluye en este caso? El método experimental, pues porque lo encontré en el mismo documento que le decía, que era la sí, diferencia señor. entre este, pero que hacía parte también de este mismo proceso. Encontré algunos aspectos, que están los objetivos, la finalidad, la fuente, el procedimiento, la materia, el costo de diferenciación, y encontré algunos procesos. Creo que los procesos ya también ya los señalizaba el documento como tal, en la misma guía de actividades, que coinciden creo que realmente con estos. No le puse una definición a cada uno, pues no sé si habría la posibilidad, si era necesario o no. Entonces todavía estoy con esa confusión, si, como hasta ahora no he recibido respuesta por parte de mi tutor, si la verdad si está bien o no. De hecho, está muy sencillo el mentefacto, porque trata como un mini resumen en general. Yo lo elaboré de esta manera y la verdad no sé si está bien. Pues para mi concepto sí, pero no sé cómo lo vería por parte de mi tutor. Ya aquí vuelve Ok, a compartir pantalla. ok, pues mira, sí podríamos hacerlo un poco más preciso. Lo del método experimental está bien. No sé, tú me dices, no lo entiendo muy bien, o sea, ¿entiendes muy bien por qué es excluyente el método experimental o no muy bien? Sí, porque una parte del documento que leí, pues que ahí se encuentra la referencia, dentro de la Sí, referencia, señor. leí el documento y decía que este es totalmente diferente, a pesar de, es decir, creo que es diferente, pero también hace parte de este equipo, pero que tiene algo diferente el método experimental a la proyección, al tema de las estadísticas. Entonces yo supuse que este era el excluyente, o uno de los excluyentes, porque puede que tenga más. Bueno, ese es uno y es uno de los más comunes también, digamos, está bien que lo pienses de Sí. esa manera. Yo te preguntaría, Sebastián, digamos, en cuanto a en ese mentefacto, ¿en dónde crees que estás mostrando, digamos, la definición de cada una de las etapas? Que tenemos 5 Bueno, etapas sí, para el inicio de la investigación. creo que yo solamente relacioné 4. Ok. Creo que son 4 o 5, creo que no recuerdo muy bien. Yo los puse Tenemos aquí en la 5, parte sí, del, sí, creo que eran 4 o 5. Yo los puse, ok. los ubiqué en la parte de abajo. Aquí es donde se dan las definiciones. Lo que no sabía si tocaba colocarle, digámoslo así, haga de cuenta, yo puse esta
y tocaba definirlo cada uno. La verdad no sé si tocaba hacerlo de esa manera. Es decir, Pues yo creería si yo que ese, por escribo ejemplo, esto, que tienes ahí es el de planeación. ujú, sí, exactamente, esa es Eh, la planeación. Sí, ese es el de planeación. Pues de ti yo los colocaría todos y luego sí los describiría, es decir, colocaría como, Sí, lo sí, es haría como de necesario. manera No, es listo. explícita, planeación, recolección, aunque tampoco pues es muy, un trabajo muy grande, pero pienso que vas muy bien. Yo también esperaría que pudiera, pues que reciban la retroalimentación lo más pronto posible, pero a mí me parece que podrías hacerlo, podrías empezar a completarlo de esa manera colocando como de Claro que manera sí. explícita planeación, recolección, ¿sí? Ujú. Y definiéndolas. Sí, claro que sí. Bien, Listo. Ujú. Hacemos listo, pero los está muy ajustes. bien. Claro que sí. Listo. Muchas gracias, Sebastián. No, jefe, Ahora, muchas gracias por su tiempo. no, señor, con mucho gusto. Bueno, ahora quiero que pasemos a la segunda parte del trabajo. Entonces, luego de tener lo de los mentefactos, vamos a pasar a lo que vendría siendo nuestra etapa de la ficha técnica. Esta ficha técnica, pues muy basada en lo que les mostraba hace un rato en la diapositiva, que son como elementos, digamos que importantes. Voy a empezar a compartir, Sebastián, ahí voy a quitar lo que te aparece, lo que tenías para que empecemos con esto. Bueno, esa es una muestra que yo me inventé. Me la inventé precisamente para este ejercicio del CHIPAS, pero si quisiera escuchar, por ejemplo, de ustedes, digamos, no sé, ya algunos han participado, pero no sé si de pronto Adriana o Sandra, si ustedes encuentran digamos, esta población, esta imagen, esta descripción, ¿qué podrían preguntarse? Como qué tipo de ejercicio estadístico estaríamos haciendo? Como qué es lo que yo quiero encontrar, o cómo creerían ustedes que fue tenido en cuenta en la planeación para que los resultados fueran los que se encuentran ahí. Pero es de acuerdo a esa tabla que se publica, ¿cierto? Es de acuerdo a esa Sí, sí, o información sea, que esta tienes es ahí. una diferente, obviamente no vamos a coger la que está, digamos, los datos que están en la tarea, porque pues sería hacer la tarea aquí, pero si quiero hacer un ejercicio muy similar a lo que ustedes tienen que hacer con este tipo de población. Podría ser Correcto. estudiantes de un colegio, no sé. Muy bien. Así lo pensé. Perfecto. Pensé en estudiantes de un colegio. ¿Qué otra cosa le podríamos agregar? Por ahí un club deportivo también podría ser. Listo, esos estudiantes pertenecen a un club deportivo, a unos equipos. Muy bien. ¿Qué otra cosa le podríamos dar? Probablemente estén en bachillerato por las edades. Ah, no, mentira. Ah, sí, Mm, sí, sí. Sí, en Sí, sí, bachillerato. sí. Muy bien, Ujú. muy bien. Exactamente lo que ustedes están diciendo fue lo que yo pensé. Bueno, voy a llevarles una población a los chicos para el CIPAS y vamos a pensar son estudiantes de un colegio, por eso tenemos algunos de 11, otros de 12, y está por allá el de 19, que ya se tiró 2 veces 11, pero está ahí metido. Eh, tenemos esa cantidad de estudiantes de cualquier curso, no sabemos de qué curso son, los escogí al azar, son del colegio Pepito Pérez, y les realicé unas preguntas. Les pregunté cuál era su deporte favorito, o podríamos cambiar esa, por ejemplo, por a qué escuela deportiva del colegio pertenece. Coloqué cuál era su sexo y simplemente le pregunté cuál era la nota final de su examen de matemáticas. ¿Cuánto sacó en matemáticas? Sin importar su curso, su edad, unos de sexto, otros de octavo, otros de noveno, no sé. Pero cogí estos 28 chicos en una muestra que es al azar. Empecemos por eso. Si la muestra es al azar, ¿qué tipo de nombre recibe? ¿Lo recuerdan? De la primera diapositiva. Mm, No, yo la verdad entré hace poquito porque todavía me encuentro en mi horario de trabajo, pero aproveché este espacio. Tranquilo. Es una muestra probabilística. Ahí les cuento que la muestra probabilística es como la que más se usa, es la más sencilla y a mi modo de ver la más práctica para empezar cualquier tipo de diseño y planeación
de un evento estadístico o de un estudio estadístico. Entonces aquí se supone que yo cogí los 28 chicos al azar, no hubo ningún otro criterio que me hiciera seleccionarlos. Pudo haber sido diferente, pude haber dicho, voy a seleccionar todos los estudiantes de estrato 3 del colegio, o todos los estudiantes de estrato 4, o voy a seleccionar todos los estudiantes, no sé, que calcen en el zapato de 40 para arriba, es decir, puede haber otro factor que me permita a mí organizar la población, y ahí ya de alguna manera está viciada la muestra. Entonces, esas no son probabilísticas. Estas son las más sencillas. Estas son, por ejemplo, las que más se deberían usar a la hora de elegir gobernantes o de mirar la intención de voto, por ejemplo, ¿sí? Porque por lo general las encuestas, de eso hablaba yo en el CIPAS anterior, del sábado anterior, yo les decía, por lo general, cuando usted va a la costa y pregunta por la intención de voto, o va a Antioquia o a Bogotá o al Amazonas, yo qué sé, en cada una de las regiones existen ciertos factores que van viciando la intención de voto. Deberíamos coger una muestra al azar y no enfocarla como a cierta población, como a cierta región del país, ¿sí? Bueno, la tabla que ustedes tienen que desarrollar es muy similar a esta, ¿cierto que sí? Así que vamos a empezar con lo que vendría siendo la descripción. El ejercicio de descripción es un ejercicio muy como el que ya hicimos. Es decir, tengo esos datos y voy pensando en lo que yo quiero averiguar. ¿Qué es lo que quiero averiguar? Quiero averiguar, por ejemplo, si la nota que tiene un estudiante en matemáticas tiene que ver con su sexo, con su edad o con su deporte favorito. Y esa pues, es la información que tengo en este momento. ¿Qué otra cosa puede entrar en la descripción? ¿Quién me da otra idea? De pronto, de acuerdo a lo que ya realizó, si alguno ya lo realizó. Se puede, por ejemplo, tomar una muestra de los que más, de las personas que más se encuentran inscritos a un deporte en particular. Por ejemplo, entonces, a mí me gustaría mirar, así a simple vista, uno podría pensar que de pronto los que dicen masculino son los que más están en fútbol, por ejemplo. Eso era lo que les comentaba hace un rato. Uno puede pensar que va a llegar a mirar la relación que existe entre la edad y la nota de matemáticas y termina dándose cuenta que no hay mucha relación, en este caso pues vamos a ver que sí, pero termina sacando otra conclusión diferente, que el ser hombre o mujer también, digamos, tiene consecuencia en cuanto al deporte que practican, ¿sí? Entonces, en los estudios estadísticos pasa mucho eso. Bueno, entonces ahí estaríamos describiéndolo de esa manera. En la población... Profe, que bueno, una pregunta. Dime, sí, claro. En ese caso, esa descripción, no sé, se hace de uno solo de esos casos, ¿sí? Como, Sí, ¿sí? ¿cómo Solo que? uno. Sí, sí, o sea, solo uno, no sé, cuántas niñas sacaron una nota mayor a 4, por ejemplo, en matemáticas. Pues imagínate que en la descripción de alguna manera también debes sustentar por qué están las otras. Que las que más me interesen sean dos no significa que son las únicas de las que debo hablar, porque pues si no al final, si tú me presentas eso, por ejemplo, yo te diría como, y entonces ¿para qué tomé los otros datos? Porque si solamente era matemáticas y la edad, pues digamos que el sexo o el deporte favorito estarían sobrando, ¿sí? Claro. Entonces... yo debo sustentar estas cuatro, las cojo hacia al azar, pensando un ejemplo, ¿sí? Pero cuando tú te vas a poner en un trabajo serio, estadístico, de recolección de datos, todas las variables que tú coloques ahí van a jugar un papel importante, ¿sí? Entonces deben estar también conectadas entre sí. Entonces uno también debe decir, listo, allá en tu cabecita antes de empezar el trabajo dices, ¿será que las mujeres sacan mejor nota de matemáticas que los hombres? A mí me gustaría saber eso. Pero además, ¿será que la edad influye en tener una mejor nota de matemáticas o no? ¿Y será que los que son jugadores de voleibol son mejores en matemáticas que los de fútbol? Entonces, quiero relacionar esas cuatro cosas. Entonces, cuando planteas eso, por ejemplo, lo estoy contando así como describiéndolo muy rápidamente, pero cuando lo piensas de esa manera, tú dices, las cuatro variables son igualmente importantes. ¿Sí? Claro, o sea, en ese caso es como prácticamente contar una historia y sustentar el por qué se están pidiendo esos datos.
más o menos. Sí, es como, imagínate que yo soy el líder de, no sé, una empresa dedicada a la investigación, así durísimo. Y entonces yo te digo, ven, ayúdame por favor, susténtame, ¿cuál es tu proyecto? ¿Para qué necesitas fondos o recursos? Entonces, ¿tú qué me dices? Mi proyecto está diseñado para ayudar a mujeres que han sido víctimas de maltrato, y para eso voy a tener las siguientes variables. Entonces voy a preguntar su edad, voy a ver si tiene que ver con su edad, voy a ver si tiene que ver con el lugar del país en donde viven, o la cantidad de hijos, o sí, entonces tú misma vas a relacionar las variables que tú crees que te van a ayudar a solucionar el problema, y es analizar cuáles son las principales causas o factores del maltrato intrafamiliar. ¿Sí, sí me entiendes? Va como hacia allá. Entonces tú misma Listo. pones, obviamente en estos ejemplos, imagínate yo qué tanto pude haber pensado en este ejemplo. Parece que las variables están un poco alejadas, y como profesor de matemáticas no tengo tampoco mucha imaginación. Entonces dije, voy a ponerles la nota de matemáticas. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Bien, profe, Entonces, listo. gracias. Esa sería la descripción. La población, entonces, pues la población, Adriana, ¿estás ahí? Buenas tardes. ¿Cuál crees que sería la población en el ejemplo, según cómo lo llevamos ahí? ¿O quién me ayuda a contestar? De pronto, bueno, yo daría mi punto de Ya. vista. La población tiene que ver con todas las personas que se encuentran inscritas en esa base de datos. No sé si estaría bien. Ok, en ese caso, la población entonces No. vendrían siendo como todos los estudiantes, escribió Diego, y todos los estudiantes del colegio, ¿se acuerdan? Soy en un Lo que Los que colegio. está ahí están... es la Ah, sí. muestra. Ujú. Lo que está ahí es Claro, la muestra, y lo general serían todos los estudiantes de la escuela deportiva o del colegio. o del colegio, Sí, perfecto. exacto. Entonces, Ujú. Sí, correcto. eso, Ah, ok, muy bien. bien. Entonces, ahí yo solamente estoy mostrando digamos, lo que sería la muestra, por eso estamos haciendo toda esta descripción como para poder dejar este factor de la población claro, pero pues no me voy a poner a tener todos los datos. De hecho, más adelante vamos a ver que en algunos casos, para escoger, digamos, el tamaño de la muestra, es difícil porque pues, no tenemos la población completa, es decir, necesitaría yo coger los 500 muchachos de bachillerato, y de ahí sí decir, al azar voy a coger 28, ¿sí? Pero en este caso, cuando está así presentado, yo les digo, lo cogí al azar, pero ustedes no conocen la muestra, perdón, ustedes no conocen la población, solo conocen la muestra, ¿listo? Entonces, muy bien, ahí vamos. Ahora, quiero que me hablen de las variables. ¿Qué tipo de variables tienen ustedes ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Recuerdan las variables? Tenemos 4 tipos de variables. Hay cuantitativas, Sí, como la edad, que sería cuantitativa, me imagino que discreta, pues porque son números enteros, ¿sí? sí. Eh, la de las notas, pues en este caso no veo decimales, entonces también sería como cuantitativa. Pues normalmente se supone que cuando se ven decimales sería cuantitativa continua, eso no lo tengo bien claro, profe. Listo. Y mira que la edad de pronto también puede ser así. Hay algunas, en algunos casos, esas se pueden cruzar un poco, ¿no? A veces uno cree que la edad, por ejemplo, como está en años, uno dice, no, es que la edad está en años, entonces no puede tener 13 y medio. Pero si uno habla de la edad en general de una persona, uno podría decir, no, lo que pasa es que sí es continua, porque uno puede tener 13.5, 13.6, 13 puntos, no sé. Sí, sí me entienden. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, miran la nota pasa lo mismo. Muchas veces utilizamos un solo decimal. Yo, por ejemplo, les puedo decir, ahí, mire, la nota va de 0 a 50. Así lo coloqué, ni siquiera, si se dan cuenta, no tiene decimal, solo lo puse de 0 a 50. Y si de pronto, no sé, en el sistema no se admite un número decimal, pues ahí estaríamos hablando de que la variable es discreta. Pero si admite decimales, estaríamos hablando de que la variable es continua. Así como está planteado ahí sin decimales, yo me inclinaría más porque son discretas, ¿sí? Y si ustedes notan en la edad, también estamos colocando, digamos, sería necesario que yo hiciera la aclaración, por ejemplo, de que aquí, por
podríamos colocarlo así, y ahí ya estaríamos quitándonos la idea de que puede ser, digamos, continua, y la estaríamos acercando mucho más a ser discreta, aunque como no aparecen decimales, ¿no? Porque pues, si aparecieran decimales 14.2 años también existe, y ahí ya de una vez nos manda la idea de que es continua. El sexo, por ejemplo, ¿qué tipo de variable sería? Esa es Cualitativa cualitativa descriptiva, si no estoy mal. nominal. Cualitativa nominal, ajá. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre las nominales y las ordinales? Que las nominales no tienen como un orden de prioridad ordinaria, sí es como, por ejemplo, cuando uno pone en una encuesta eh, insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho, parcialmente satisfecho, como que ahí sí hay como un orden de calificativo, tengo entendido. Sí, es algo, lo que dice la compañera es algo parecido a un flujo que pasa de incompletado a completado. Puede ser ese ejemplo. Bueno, pues muy bien. Digamos que en una tenemos como jerarquía, ¿cierto? Y en la otra no. Aquí pues no tenemos ninguna jerarquía, masculino, femenino, ¿sí? Así que muy bien. Y lo del deporte favorito, esa vendría siendo También Igual, podría ser la nominal. misma cualitativa nominal. perfecto. También sería nominal. En este caso no tenemos ordinales. De pronto de las más utilizadas podríamos tener el estrato, por ejemplo. El estrato es una de las que más Sí, el estrato sí puede ser. se Eso usa, sí ¿no? es. Puede ser un ordinal. Ujú. ¿Qué otro ejemplo de ordinal? El grado de profesión, que por ejemplo empiezas por primaria, luego bachillerato, luego la profesión universitaria o técnico, tecnólogo, eso también podría ser. Muy bien, muy bien. Listo, perfecto. Vamos súper. Ya ahí lo de las variables, además del trabajo que tienen con las variables, ya lo tienen ahí muy claro. Profe, Sí, una pregunta. En el caso que una variable, pues digamos que se pueda decir como sí o no, esa sería nominal, ¿cierto? O sea, pues porque no importa, porque no le quizás no estás tiene dando. jerarquía, sino que simplemente esa es una respuesta de sí, no y ya, ¿cierto? Sí, claro, cuando por ejemplo, vamos a preguntar aquí a quienes estamos en este CIPAS si tienen hijos o no. Digamos, no le estamos dando jerarquía, solamente queremos saber si tienen hijos o no. ¿Sí? De pronto, si pidiéramos esa información para relacionarla con otra cosa, por ejemplo, imagínate un subsidio del gobierno, en donde entre más hijos, más subsidio, por ejemplo, uno podría decir, ahí le estamos dando cierto rango a la cantidad de hijos. Ahí podríamos pensar de pronto en que son ordinales, pero mientras tanto no. Si solamente preguntas, por ejemplo, si tienes hijos o no, y la respuesta es sí o no, pues eh, las vas a tener nominales y no ordinales. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? O Yo sea creería, que sí, bueno, sigue, sí. perdón, yo creo que es dependiendo de cada caso, es decir, puede que hayan nominales como ordinales. Ejemplo, como lo decía ahorita, y preciso me quitó la palabra el ingeniero, cuando son, por ejemplo, cuando la entrega de SISBEN, por ejemplo, esta persona no ha entregado SISBEN hasta cuando se activa el sí, entonces ya quiere decir que es una ordinal. Y puede ser nominal es cuando te dan y te quitan algo, por ejemplo, tú enciendes, tú apagas, tú enciendes, tú apagas, entonces puede variar. Eso creo que puede variar, algo así. Sí, 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 sí. Digamos, tendríamos que tener el contexto de la investigación así muy claro. Lo que tú estás diciendo es muy cierto. Que uno diga si tiene hijos recibe subsidio, el que no, no. Ahí ya los estamos como relacionando en otra cosa, pero por el momento sí o no, pues podría ser simplemente nominal. Bueno, ahí digamos es muy importante la descripción, ¿sí? Porque la descripción me puede quitar a mí la duda de cuáles, en qué momento pueden ser nominales o cuáles de pronto también podríamos tener como ordinales, si se llegara a presentar alguna confusión. Bueno, vamos a continuar. Entonces, listo. Ya tenemos las variables descritas. Esa es la información que ustedes tienen que llenar. Luego tenemos el instrumento de recolección de la información. En este caso, puede haber sido una encuesta, que es como de pronto lo más común, un Google Forms con una encuesta. Pero ¿qué otro mecanismo aparte de la encuesta podemos encontrar, por ejemplo, para recolectar la información del ejemplo? ¿Qué se les ocurre que puede ser? Una Pues base el de más datos. conocido, el Access, Excel, el de Office,
hay muchas herramientas que pueden servir para este tipo de procedimientos. Ok, eso de la base de datos también funciona mucho, ¿no? Que lo que pasa es que yo entré al registro de matrícula de los estudiantes, me di cuenta que estaban matriculados en fútbol, me di cuenta que tenían 13 años y en las notas me di cuenta que tenían 42, 45 en su nota de matemáticas. Eso puede pasar, no tuve interacción con ellos. De eso hablé la clase anterior, como del tipo de estadística que se puede tener y en una de esas el trabajo es personal, hay interacción con la otra persona y en otra no. Ahí les voy a dejar también el link, lo compartí con algunos que me preguntaron en el Skype, pero voy a dejar la otra también, la anterior, es un poquito más teórica que esta, pero pues ahí yo sé que también van a tener como herramientas. Bueno, muy bien con el instrumento. Otra cosa, Inge, por ejemplo, también lo que es el instrumento de recolección de la información también puede ser no solamente tecnológico, sino también puede ser papel, ¿no? Por ejemplo, encuestas diligenciando en papel. Puede ser también, ¿no? También aplica. Digamos que el instrumento es encuesta y podrías agregarle una descripción, pero el elemento en sí es encuesta. Si lo hiciste en el papel, si lo hiciste en un Google Forms, si lo hiciste en una página que se llama, creo que se llama Monkey Business, bueno, eh, sin importar digamos, el medio que utilizaste, el instrumento fue la encuesta. Ya pues tendrías que hacerle como una descripción, pero el instrumento como tal de la recolección fue una encuesta. Es decir, le preguntaste a las personas de primera mano, sin importar qué medio utilizaste, pero les preguntaste de primera mano cuál era su edad, cuál era su nota, cuál era su deporte favorito. ¿Sí? Bueno. Correcto, Inge, muchas gracias. Listo, Sebastián. Entonces, ahora tenemos la ubicación espacio-temporal. Yo vi que en el video ahí, eso generó un poquito como de pregunta el lunes, no sé si lo tienen claro. Se tiene que hacer descripción de las dos cosas, tanto de lo espacial como de lo temporal, es decir, en dónde se hizo y en qué momento. Todas estas variables necesitan aterrizarse a un espacio y a un tiempo. Es decir, si vamos a mirar Bogotá de este año al Bogotá de hace 2 años o al de hace 10 años, y vamos a ver exactamente las mismas, o pensemos en lo que tenemos de ejemplo. Es el mismo colegio, ¿cierto? Pero hace 10 años, o hace 5 años, o hace simplemente un año. Estoy seguro que al coger los 28 elementos al azar vamos a encontrar distintos resultados. ¿Por qué? Porque de pronto hace 10 años ninguno jugaba tenis, no había cancha de tenis, la construyeron hace 2 años. Entonces es necesario siempre aterrizarlo muy bien en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo. ¿Listo? Y se hacen de manera separada. Entonces pueden colocarlo así con el guión. Pueden colocar espacio, colegio Pepito Pérez, localidad no sé qué, Rafael Uribe, tiempo, año 2017. O septiembre, entre más específico lo hagan, mucho mejor. ¿Listo? Bueno, lo del tipo de variable, ya de eso hablamos. Y al final tenemos una unidad estadística. ¿Qué viene siendo la unidad estadística? Pues, ¿cuál creen ustedes que vendría siendo la unidad estadística? Estudiante. Un estudiante. Es que es así de sencillo. A veces se complican un montón con la respuesta. Entonces, yo leía los trabajos del paso 1 que colocaban un montón de cosas y pues ahí solo se hacía evidente que no la tenían tan clara. Y ese es un estudiante al que le pregunté, por ejemplo, que tiene 11 años, un niño de quinto que tiene 11 años, es una niña, perdón, de quinto, que tiene 11 años, dijimos bachillerato, ¿no? Bueno, bachillerato internacional es desde quinto, pero los demás es desde sexto, entonces niña de sexto, que tiene 11 años, que le gusta el tenis y que sacó 37 sobre 50 en sus notas de matemáticas. Esa es la unidad estadística. Bueno, vamos a pasar a las tablas de frecuencia. ¿Cómo les fue con estas tablas de frecuencia? ¿Ya alguno las realizó? No, nada. Ahí estoy colgada. Yo lo realicé, pero no sé si haya quedado bien, la verdad. Pues no sé si quiere que comparta pantalla o podemos realizarlo ahí con este ejemplo que se tiene ahí, no hay problema. Pues, digamos, podemos, si quieres, construirlo entre todos. Yo puse aquí esta tabla dinámica ya, pero la podemos quitar como para que ustedes
la vean, ¿les parece? A ver, vamos a quitar esto. Sí, no hay problema. Pero su merced me disculpará, qué pena con su merced. Es que preciso, que como también estoy en horario de trabajo, Sí, señor. esta es una mejor herramienta para el tema de las muestras, mejor las Sí, tablas dinámicas. Yo sí estoy de acuerdo con ello. Pero regáleme un momento mientras atiendo un servicio acá, que estoy con no un se usuario. preocupe, Gracias. tranquilo, Qué pena tranquilo. con usted. Gracias. Fresco. Mientras tanto, si quiere, lo único que voy a hacer es voy a quitar esto y ya, vamos a dejar así. Y voy a cogerlo de aquí. Vamos a borrar esta, que se me fue ahí de más. Delete. Este está en inglés, pero el de español, ustedes saben que funciona exactamente igual. Está en la misma región, los mismos botones, funciona exactamente igual. En la tabla de frecuencias, lo que yo coloqué fue el deporte, porque la tabla de frecuencias la tienen que hacer ustedes con una cualitativa, ¿cierto que sí? Aunque podríamos utilizar cualquiera, cualitativa o cuantitativa, no hay ningún problema. Voy a colocar aquí, vamos a colocar así, deporte favorito. Y vamos a tratar de construir esa tabla de la siguiente manera. Bueno, para poner la tabla dinámica, ¿lo recuerdan? ¿Se lo mostraron en el video? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Seleccionan todos los datos, ¿cierto? Eso viene uno aquí. Regáleme, ya vuelvo con su merced por acá. Listo. Insertar. Ya, aquí es mi banda de botones. Vamos a darle. Y le damos aquí. Y entonces le damos existente sobre, y no lo hemos señalado, la vamos a poner por acá. Y le voy a dar OK. Y entonces aquí, de esa tabla, lo que yo voy a colocar, no sé si se acuerdan de eso, es que voy a colocar aquí. Sí, dime, Margie. Profe, yo tengo una pregunta respecto al tamaño de la muestra. Digamos, como dijimos que la población eran todos los estudiantes del colegio. El tamaño de la muestra, para decirlo, lo que hacemos es contar los estudiantes, ¿cierto? Sí, señora, en este caso el tamaño de la muestra, pues yo dije 28 porque así lo vi como rápidamente, no estoy seguro. Empiezan aquí en el 2 y terminan en el 29. Sí, perfecto, 28. Vale, y pues quería hacer la pregunta con respecto a la tarea. ¿Estaría mal que yo cogiera y sumara todos los habitantes encuestados para decir que ese es el tamaño de la muestra? O sea, Eh, sumara todo. digamos que no siempre la muestra tiene que ser diferente a la población. A veces son iguales. Y en el caso, o sea, Hola, qué pena. Volví. La cliente me dio como 5 minutos de espera. Entonces, pues si quiere, procedamos y hagamos el ejercicio desde ahí. Es que listo, de hecho es fácil, es sencillo. Me parece que es muy sencillo la vez que lo realicé. listo, listo. Entonces, perdóname, Adriana, no, estábamos con Margie. Sí, señor. Eso, entonces no siempre tiene que ser así. Estamos trabajando en ejercicios en donde la muestra es diferente a la población, pero no siempre tiene que ser así. Eso va, digamos que eso va cambiando de acuerdo como a la necesidad del ejercicio. Cuando nosotros colocamos un valor de muestra diferente al de la población completa, cuando la población es muy grande, cuando vas a encuestar gente de una localidad o de un barrio, eh, tienes muchísima. Entonces tratas de sacar una muestra que sea representativa de la población, es decir, que te permite como generar ciertas ideas, ciertas características y potencializarlas y generalizarlas al total de la población. Pero eso se supone que es lo que se tiene en cuenta para la muestra. Pero si, no sé, imagínate si voy solamente a un salón de 15 estudiantes a preguntarles, no sé, qué es lo que quieren para el Día de Amor y Amistad, y hago una encuesta, pues quiero saber qué es lo que quieren, y son 15 estudiantes, pues ahí es muy difícil decirte, oye, ¿por qué mejor no coges una muestra de 3 o 4 para, para saber qué quieren los otros 15? Ahí tienes un problema, y es que entre más pequeña es la población,
la muestra representativa es más difícil de lograr, ¿sí me entiendes? Cuando tienes, como en Colombia, 50 millones de personas y encuestas 500.000, ahí tienes una alta probabilidad de que si coges esos 500.000 al azar, logres tener una muestra representativa. ¿Sí? ¿Sí? Por ese lado, bien. Sí, señor. Listo. Yo estaba aquí tratando de colocar la tabla dinámica, pero quisiera que alguno me orientara y me dijera cómo lo hizo. A ver, yo solamente sigo los pasos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, yo en el caso mío, pues que las categorías son los nombres de los deportes, tienen que ir en organización. Pues Por voy a ejemplo, si hubiese, si lo quisiera hacer manual, pues entonces verifica cuántos hay qué nombres no se repiten. Exactamente, baloncesto, falta por ejemplo, el voleibol. fútbol, Listo. voleibol. Por ejemplo, los nombres que veas así. No veo más de esa lista, claro está. No sé Listo, si... ya tenemos todas las categorías. No tuve tanta Listo. imaginación. Segundo, ahora vamos es a sumar de cada categoría cuántas veces se repite. Por ejemplo, de tenis, cuántas veces esa palabra se está repitiendo en esa base de datos. Por ejemplo, lo que yo estoy viendo acá veo 1, 2, 3, 4, por ejemplo, 5, veo 5 de tenis. Ok, tú me dices 5 de Estos tenis. 5 de tenis. Vengar de fútbol, yo cuento así como a la brava. 4, 5, 6, 10, 12 de fútbol. 12 de No fútbol. sé si, ajá. Bueno, ¿Qué más sigue? Baloncesto, por ejemplo, 1, 2, 3, 5. Y listo. voleibol, por ejemplo, veo así 1, 2, 3, 4, 5, como que 6. 6. De 6. Listo. Se supone que Listo, cuando yo sume estas frecuencias absolutas, debo encontrar el total de la población. En este caso, es todos correcto. suman, Ujú. tienen los 28. En la grabación del lunes, les mostraban una forma de hacerlo no manual. Porque pues aquí que son 28 datos, lo podemos hacer así. Pero ¿qué tal si son 100, por ejemplo? Para en este caso, se puede realizar es mediante tablas dinámicas. Como veo que tienes habilitada la tabla dinámica, pero veo que está solamente seleccionado en el espacio que tienes allí. Sí, bueno, Ah, vamos bueno, también por filtros, también puedes utilizar una, los filtros. Eso también una puede ser una variedad, una sí, variación. la que mostraban ahí era muy así, ¿no? El Porque con filtro. la tabla dinámica no, para la frecuencia relativa y para la frecuencia de porcentaje no varían. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la Ajá, razón. exacto. No, hay otras partes que sí necesita hacerlas manual, pero ya desde que tenga la frecuencia absoluta, se puede sacar la relativa manual. Y Claro, la frecuencia porcentual la puede y sacar manual. supongo, por ejemplo, baloncesto, aquí en la parte inferior eh, encontramos que nos dice que tenemos 5 personas eh, en baloncesto, ¿no? Que tenemos, no sé, si la abrimos aquí nuevamente, en fútbol y no en baloncesto, entonces que tenemos 11. Creo que me falta uno que no seleccioné tal vez. Y en tenis, y vamos encontrando de esa manera los valores de la cantidad de personas que están en ese deporte. Es decir, tendríamos ahí, aquí por ejemplo, tendríamos el valor de nuestra frecuencia absoluta. Bueno, hasta ahí bien. Ahora, la frecuencia Es relativa. correcto. Listo, esta parte de las frecuencias son muy sencillas, ¿no? Voy a quitar esta aquí. La frecuencia relativa, ¿cómo la calculamos? La frecuencia relativa se calcula, creo que se multiplica el valor de 5 por 1 sobre 28 en este caso. Ok, O dividir la frecuencia absoluta en el total de la muestra. listo. Entonces, en ese orden de ideas, yo le pondría aquí igual a esta celdita, ¿cierto? Dividida esta de aquí, ¿les parece? Y Sí, ya la sí, sí. estuvo. Pero si quieres fija esa última parte, la puedes fijar para que Así no que aparezca está esa falla. el 28, sí, tienes toda la razón. Listo, entonces esta de aquí la pongo entre el... La puedes poner con F4, creo que la puedes activarle
los símbolos de peso. Sí, Entre la 6 y el 7 coloque los signos de sí, lo que pasa es que vamos, estoy mirando en este computador cómo le saco el peso. Ahí. Listo. Y ahí los tenemos todos. Muy bien. Muy bien, muy Ujú. O bien. sea Entonces la que sumatoria de todo eso sería 1, en este caso. Perfecto. la, Entonces, dime, sí. la frecuencia relativa se vaya dividiendo la frecuencia absoluta de cada ítem entre el total. Sí, si lo notas de alguna manera, podríamos decir que en la frecuencia relativa lo que estás viendo de alguna manera es el peso que tiene dentro de toda la población, dentro de toda la muestra, los que tuvieron tenis, los que estuvieron en fútbol, los que estuvieron en baloncesto o en voleibol. ¿Sí? Se supone que todos suman uno por una razón, y es que en estadística y en probabilidad hay dos cosas que a veces se confunden, una que se llama el dato probabilístico y la otra que es la probabilidad. La probabilidad se da en porcentaje y el dato probabilístico en un número que va de 0 a 1, en donde 1 pues es el total de la muestra. Entonces, por eso me decían tus compañeros que aquí lo que vamos a hacer entonces, por ejemplo, es sumarlos. Aquí les debe aparecer a ustedes en español. Suma, Sí, así está bien, en Zoom. Ujú. eso. Y si lo sumas, pues te va a dar 1. Recuerda que Excel, pues por ser una hoja de cálculo, maneja un montón de cifras decimales, entonces vamos a ir como muy a la fija. ¿Hasta ahí bien? Sí, hasta ahí bien. Y lo que puedes hacer, por ejemplo, Sí, en la señor. frecuencia potencial es copiar la frecuencia relativa y pasarla a porcentaje. Y ya. Entonces, esa frecuencia porcentual, entonces era lo que yo les decía en la diferencia entre lo que es el dato. multiplicarla por 100. Muy bien, entonces vamos a coger este de aquí y vamos a darle igual. Vamos a coger este. Eso, dale igual y seleccionas ahí. Y ahí sí lo puedes. Ujú. Entonces imagínate, el 17.85% de mi muestra juega tenis. Y así lo podemos coger para los demás. Y se supone que cuando sumes todo eso te debe dar el 100%. El 42% juegan fútbol, el 17%. Pero mira cómo es de bacana la estadística, que ahí empieza uno a mirar, venga, ese 42% que juegan fútbol, por ejemplo, o sea, de estos 12 que estaban aquí, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres? Y ahí ya empiezas a tener una cosa que se llama un cálculo bivariado. De eso también hablé como en el primer CIPAS, muy teóricamente, obviamente, como de cuándo tienes una variable, cuándo tienes varias. Ese se los voy a compartir también para que lo tengan por ahí. Pero hasta ahí, chévere. Así tienen que hacerlo en su trabajo. ¿Ya varios lo han hecho o cómo van con esa parte de... Sí, ya en el caso mío, pues ya lo terminé, pero creería yo. Luego ahí hay que generar una información por medio de diagramas y unas barras circulares. No sé si su merced lo quiera explicar en este ejercicio. Profe, ¿cuál fue la fórmula que utilizó para hacer Sacar el la paso moda. a porcentaje? Para sacar el porcentaje, lo único que hicimos fue multiplicar por 100. Es decir, coges la frecuencia relativa, la multiplicas por 100 y ahí ya has encontrado la frecuencia porcentual. Ah, listo, listo. O también lo que también puedes hacer es copiar la frecuencia relativa, la pegas en porcentual y lo que haces es en Excel es convertir esos valores a porcentaje. También esa es otra opción. Sí, tienes toda la razón aquí. Listo. Sí, vamos a hacer ese ejercicio y es lo que ahora vamos a hacer aquí. Entonces, Y lo voy a dejar de nuevo porque ya creo que la cliente me necesita. Permiso. tranquilo, no hay ningún problema. Vamos a Profe, qué continuar. pena. ¿Podría poner un momentico la de la tabla de frecuencias para tomarle una foto? Qué pena. Claro que sí, Gracias. tranquila. Yo creo que lo reduzco un poquito de tamaño para el pantallazo. Podría ser. Bueno, recuerden que lo estamos construyendo muy así de cero, pues como para que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo igual en su trabajo. Y pues los compañeros que ya han ido adelantando esa parte, pues imagínense, nos han ido orientando un montón. Y eso está muy bien. De eso se trata el CIPAS. Listo, tenemos lo mismo. Tenemos el deporte favorito, pero ahora lo tenemos respecto a el sexo de la persona o del elemento de la unidad de estadística. Entonces aquí tenemos un análisis que es para una sola variable, pero aquí ya tenemos un bivariado. Entonces tengo dos, las dos son cualitativas, pero las vamos a analizar y las vamos a contrastar. Y digamos que eso es lo que
de alguna manera le piden en el trabajo, ¿no? Que usted sea La capaz. unidad, profesor, uno le pregunta, ¿la unidad estadística es cualitativa cuando uno se la preguntan en ese caso? Señor. La unidad estadística en ese caso es cualitativa cuando uno se la preguntan, ¿sí? Digamos que la unidad es la misma y la unidad es una persona. O sea, eso no ha cambiado. La característica o la variable es lo que nosotros estamos diciendo que es cualitativo, pero esto sigue siendo una sola persona, por ejemplo. Este sigue siendo Juan, el que dijo estas dos cosas. Era un muchacho, era masculino y jugaba fútbol. Este sigue siendo María como unidad estadística o Pepita Pérez. ¿Sí? Es decir, eso no ha cambiado. La unidad no se vuelve cualitativa o se vuelve cuantitativa, ¿sí? Porque es un elemento simplemente de la muestra. Lo que se vuelve cualitativo o cuantitativo es lo que le preguntaste, la característica que querías averiguar. ¿Sí, Raúl? Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, ya para esa parte del trabajo, ya digamos, después de haber hecho las tablas de frecuencia, vamos a representar la información. Eso era lo que decía la guía, ¿no? Representar la información en un diagrama de barras y en un diagrama circular. Dice que también tenemos que hallar la moda de una variable cualitativa. Algunos me preguntaron que si era necesario ponerla explícita. Pues yo puse que sí, no es difícil. Puedo decir, mire, la que yo voy a hacer es esta. Luego de esa moda con variable cualitativa, vamos como a asociarla con la situación objeto de estudio. Entonces, vamos a ponerlo paso a paso. Voy a colocarle aquí, voy a colocar esta. ¿Alguno ya lo hizo que de pronto quiera compartir la manera en la que lo hizo? Pues la contingencia, ¿sí? Sí, señor. Insertar la tabla de frecuencias. Seleccionar las dos columnas que usted quiere trabajar. Insertar la tabla de frecuencias, ese le aparece la tabla de frecuencias ahí en un ladito. Y colocarla en fila o columna, donde quiera, para que le aparezca el dato. Perfecto. Entonces, la seleccioné toda. Le voy a dar aquí, le voy a dar que en una existente, porque la existente que voy a colocar va a ser esta, y me va a aparecer de esta manera. Yo tengo mis dos variables, deporte favorito y sexo. Entonces voy a poner deporte favorito en las columnas, por ejemplo. Eso, deporte favorito en las columnas y sexo en las filas. Y voy a pedirle que mida el deporte favorito. Entonces lo que uno va a encontrar aquí en esta tabla, ¿qué es? En esta tabla voy a encontrar que de las niñas del colegio, ¿cierto? 5 están en baloncesto, 2 en fútbol, 4 en tenis, 4 en voleibol, y que en total tenemos 15 niñas, de esos 28 de la población, y que de los niños ninguno está en baloncesto, pero tenemos 10 en fútbol, tenemos 5 en tenis, 2 en voleibol, para un total de 13 niños. Si ustedes lo notan, aquí ya podemos empezar a hacer ese análisis bivariado. Digamos que esta parte nos permite empezar a contrastar. Ya esa pregunta ¿se acuerdan de la página anterior de los 12 que jugaban fútbol? De los 12 que jugaban fútbol, ya sé que 10 son niños y que 2 son niñas. Entonces aquí cada vez vamos haciendo la información mucho más clara, mucho más precisa, relacionando varias variables. El estudio empieza a tomar importancia. ¿Recuerdan la descripción del comienzo de lo que preguntaba una de ustedes respecto como a la descripción? Entonces aquí es donde la descripción puede tener unos sentidos. No diga, uy, sí, menos mal metí lo de ser niño o niña, porque imagínense, a los niños no les gusta el baloncesto, pero les gusta mucho el fútbol, y eso puede ser algo que haga parte del análisis estadístico que le vayan a pedir, ¿sí? Bueno, perfecto por ese lado. Nos dicen que tenemos que encontrar la moda de cada uno. Vamos a mirar a alguno que no haya participado, a ver qué tal. Sandra,
¿Estás con nosotros? Angie. Buenas noches, tardes todavía. Buenas tardes, tutor. Por mi parte, todavía, pues la verdad no he podido comenzar a resolver el taller por temas laborales, se me ha complicado, pero pues he prestado mucha atención para posteriormente colocarlo a realizar. Entonces, por mi parte, pues todavía no Listo, tengo Angie, no te desarrollado. preocupes, igual todavía tienes tiempo y pues espero que esto te ayude. Estamos haciendo así paso a paso, como lo tienes que hacer en tu casa con el ejercicio. Aquí, digamos, me gustaría, ¿sabes cuál es la moda de la muestra en cuanto a cada variable? ¿Tienes eso claro, Angie? No, tutor, la verdad, pues he visto videos y he realizado, digamos que alguna lectura y eso, pero ha sido muy poca. Entonces, la verdad, todavía no tengo muy claros los conceptos todavía. Ok, mira, la moda es el valor que más se repite, el que mayor frecuencia tiene. En este caso, si lo ves, mm, si estás en esto de ser masculino o femenino, mira, la moda sería que me eche una manito de acuerdo a lo que les acabo de decir. El valor que 10. más se repite es 10. Masculino 10. Exactamente, tenemos 10 personas que están jugando fútbol y son masculinos, ¿cierto? Entonces, el fútbol vendría siendo la que más se repite para los masculinos. Y para los femeninos, el que más se repite vendría siendo el de baloncesto, con 5. ¿Listo? Eso también lo podemos ver desde la tabla anterior, ¿cierto? Con el fútbol, esta vendría siendo la moda, la mayor cantidad de valores que nosotros encontramos o la mayor cantidad de respuestas, por ejemplo, en nuestra encuesta. Bueno, les piden que luego de eso ustedes realicen unas tablas. Entonces les dicen, bueno, vaya por aquí a insertar. Luego de insertar, les dicen que gráficos recomendados. A mí a veces me aparecen los gráficos recomendados así, no sé si les sale o no. Bueno, me sale que no hay gráficos recomendados, por ejemplo. Entonces digo, uy, ¿cómo le dice uno a los chicos que hagan eso sin que les hagan los gráficos recomendados? Me voy a las barritas que me aparecen de esta manera. Entonces es muy fácil. Me está diciendo que el color azul es para el baloncesto, el naranja el fútbol, para el tenis, para el voleibol. Y me está mostrando para los hombres y para las mujeres cómo funciona. Recuerden que aquí no tenemos la barrita de baloncesto, que es la de azul, porque los hombres en esta muestra no estaban jugando baloncesto. Hasta ahí, claro. Voy a colocar esto por aquí porque además les piden hacer lo mismo, pero hacer lo mismo ¿para qué? Para la información circular. Entonces podemos, no sé, darle de esta manera. Mentira, pero aquí nos toca coger una por una. De esta manera podemos graficar con el famoso, uy, pero aquí me pasa aquí. Yo creo que esa la podemos sacar desde aquí. Insertar. Y esta es la que les están pidiendo. Y ya pues ustedes me van asignando, por ejemplo, le ponen título a su gráfica. Si aquí quieren colocarle el valor a cada una, pues también lo pueden hacer, me pueden hacer de esta manera. Ya ustedes escogen la que mejor les parezca. Hay unas que son en 3D, eso digamos que ya va como a su gusto, y aquí ustedes pues le ponen el título de la gráfica que ustedes quieran, ¿vale? No sé, ya ustedes escriben ahí lo que ustedes necesitan. Hasta ahí tendrían esa parte de la tarea. Luego, digamos que viene la parte de calcular. No sé, hasta aquí hay preguntas, ¿alguna pregunta? Digamos que tengamos que manejar. No, señor, yo tengo todo claro por ejemplo. Listo, perfecto.
Entonces ahora vamos a hablar un poco de la forma en la que se deben calcular los tamaños de las muestras. ¿Recuerdan? Eso fue otro ejercicio que les mostraron el lunes. Y Sí, con el ese, muestreo. que ahí yo veía en el chat que un poco escribían, no, que estamos perdidos, que no sé qué. Pues vamos a mirar de qué manera lo podemos tratar de dejar un poco más claro. Para eso voy a empezar a compartir la pantalla de otro elemento que uso para esto, que lo usé también en la clase anterior. Bueno, entonces, bueno, a ustedes les hablaron de que existían 5 tipos de muestreo, ¿cierto? Nosotros en realidad podríamos dividir, digamos, si yo tengo la muestra puede ser de 2 tipos. Yo les decía la que es probabilística y la que no es probabilística. No probabilística. Pero ese día, el lunes, digamos, les mostraban otro tipo de clasificaciones. Decían, miren, estas, por ejemplo, que no son probabilísticas, de esas podemos tener otro tipo. ¿Lo recuerdan? Entonces les decían, miren, la primera se llama muestreo aleatorio simple, que lo encuentran de manera resumida así. ¿Alguno recuerda de qué se trata el muestreo aleatorio simple? El muestreo aleatorio simple es el que está relacionado con esto, con una muestra probabilística. Entonces ahí todos los elementos tienen la misma probabilidad de quedar seleccionados como una unidad de la muestra dentro de la población. Bien. Entonces es como los papelitos metidos al azar en una bolsita y voy a sacar 5 y estos 5 van a ser de mi muestra. Algo así. Luego tenemos uno llamado muestreo aleatorio estratificado. Todos estuvieron en la charla del lunes o no estuvieron en esa. ¿Han visto el video? Yo se los envié por correo. ¿Han tenido la oportunidad? Sí, yo estuve y vi el video. Ok. ¿Qué me puedes decir de ese aleatorio estratificado? Que no me acuerdo, profe. Bueno, en ese, digamos que ya no estamos en la parte de la probabilística, sino estamos en la parte de la no probabilística. Es decir, ya nos empezamos a meter con esto. Y ahí lo que yo hago es seleccionar, por ejemplo, la edad. Uno dice en el estratificado, puede ser la edad, puede ser el mismo estrato. Es que de la población solamente necesito los que están entre 12 y 15 años. ¿Por qué? Porque necesitamos ver cómo trabajan muy bien, ahí escribe Margie que se crean segmentos. Perfecto. Sí, se crean como unas categorías dentro de la muestra. Eso que se llama segmentos. Se llaman categorías de medición. Entonces uno dice que solamente voy a coger los niños, digamos, en el mismo ejemplo que estábamos trabajando, solamente voy a coger los niños que tienen entre 12 y 15 años. ¿Por qué? Porque vamos a mirar cómo manejan sus redes sociales, por ejemplo. Entonces, estoy dándoles ciertos segmentos, cierta categoría. Muy bien, Margie, por tu aporte. Esa también se usa mucho. Esa también se usa mucho, sobre todo, digamos, en esas cosas de votantes. Me dicen, no, pues que los de 17 no me sirven en la población y me sirven los de 18 para arriba. Ahí ya estás haciéndolo estratificado. Bueno, hay otro que se llama muestreo aleatorio sistemático. Entonces, para los que no lo recuerdan, del lunes, muestreo aleatorio sistemático. Margie, ¿tú lo recuerdas o no?
¿O quién recuerda ese aleatorio sistemático? Que además ese día alguno preguntó que si el estratificado era igual al sistemático, pero hubo una pregunta ahí por ese estilo. Les cuento que son diferentes. En este sistemático, lo que nosotros encontramos es, digamos que cierto factor que le va a permitir a usted obtener la población. Imaginémonos que cada uno de estos punticos era uno de los estudiantes del colegio al que yo le pregunté. Los tengo todos puestos así. El primero Juan, el segundo Pedro, el tercero María. Y yo dije, ¿sabe qué? Para sacar mi población de 28, voy a coger el primero y voy a coger el cuarto y luego de eso voy a coger, sí, voy a coger aquí el séptimo y luego voy a coger el décimo y así sucesivamente. Es decir, esto es sistemático. ¿En dónde se encuentra? En escoger cada cierta cantidad de personas el elemento o la unidad de la muestra. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza? Usted, por ejemplo, dice, lo que pasa es que tengo en mi colegio, no sé, 400 estudiantes. Ese es el total de estudiantes que tengo, 400. Y sabe que necesito solo 28 datos, como por ejemplo lo estamos haciendo ahora. ¿Cómo harían ustedes para ponerle un muestreo aleatorio sistemático a eso? Escucho ahí ideas. Dividir la Escoger un muestra en hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Por ahí decía Raúl, creo, dividir. Sí, dividir la muestra en 28. Se Sí, necesitan 28 en 28. muy bien, esto da 14,2, más o menos, 14,3. Entonces yo digo, ¿sabe qué? Cada 14 personas voy a preguntarles. Cada 14. Entonces, así como yo los tengo aquí, esto va a continuar, pero no los voy a coger cada 3 o 4, sino cada 14. Y eso va a garantizar que yo coja de manera aleatoria, ¿cierto? 28 elementos de mi muestra. Perfecto. Muy bien. Lo de hombre y mujer, en ese caso, Marty, creo que lo decía, en ese caso, pues lo de hombre y mujer va a salir, digamos que implícito ahí. Van a salir algunos hombres, van a salir algunas mujeres. Recuerden que en el ejercicio que estábamos haciendo, creo que habían más mujeres que hombres, ¿cierto? Ya no lo recuerdo bien, pero creo que habían más mujeres que hombres. Y eso no dependió de ningún otro factor, salió al azar, simplemente al azar. Bueno, Profe, una pregunta. Buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, profe. La pregunta es si es lo mismo el muestreo aleatorio sistémico al muestreo sistémico, si se refiere a lo mismo. Digamos que si te das cuenta, lo único que puede cambiar es en lo de aleatorio. Uno podría tener uno sistémico si, por ejemplo, tratara de hacerlo junto con este, que eso también pasa en pocas prácticas, pero también pasa. Es decir, que yo ya no lo tengo al azar, porque de la población cogí los números, los niños de 12 a 13, de 12 a 15 años, necesito 28 y me dieron 100, por ejemplo. Entonces, necesito hacerle el sistémico, pero ahí ya no es aleatorio, porque ya le puse una estratificación, ¿sí me entiendes? Entonces ya tengo como un subconjunto metido ahí, pero pues eso digamos que no es muy común y para la práctica que ustedes hacen, digamos que no se presenta, ¿sí? Porque entonces para calcular el tamaño de la muestra sería con la misma fórmula o es diferente. No, sería con la misma, ahí tendrías que aplicar la misma. No tienes que hacerlo Ah, diferente. ¿Lo estás haciendo así en la guía? sí, profe, así mismo. Ok, ¿cuál es tu nombre? Que no me sale ahí. Sale que... Cristian Ah, Rodas, sí, profe. Cristian. Listo, Cristian. Sí, así lo tienes que hacer. ¿Ya subiste algo por ahí al foro como para mirarlo? No, todavía no, profe, apenas estoy trabajando en ello. Listo, perfecto. Bueno, y digamos que ya llegando de pronto a lo que está diciendo Cristian de tener nuestros distintos tipos de muestreo, pues tenemos otro que se llama por fases, pero ese no lo van a usar ustedes ahí todavía. Ese sobre todo se mueve muy con el tiempo.
Y hay otro que, digamos que uno podría decir que viene como por conglomerados. Ese también lo pueden observar. De pronto les recomendaría, pues ya por cuestión de tiempo, que pudieran observar en la grabación del lunes. Recuerden, yo la compartí por correo. Ahí también lo dejan muy claro. Quiero que pasemos ahora a lo del el cálculo del tamaño de la muestra. Vamos a ponerlo aquí. Existen dos opciones para el cálculo del tamaño de la muestra, digamos, dos opciones grandes. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuándo qué y cuándo qué? Lo hablamos hace un rato. A ver. Cuando conozco la población, cuando conozco la cantidad de la población y cuando no la conozco. Cuando, digamos, vamos a hacerlo entonces para cuando no lo tengo, cuando no tengo el tamaño de la población. Ese día les decían, sí, mire, lo que pasa es que hay una ecuación para que usted pueda hacer, para que usted pueda encontrar el tamaño de la población. ¿Recuerdan ustedes esa ecuación? Les decían, mire, la muestra que usted debe tener es igual a Z, con una A por ahí les aparecía. Yo, en ese pedacito yo creo que quedaron más de uno quedó perdido, o me equivoco. Esta era la ecuación. Y se supone que eso tiene unos elementos. Por ejemplo, ZA, ¿qué es esto? ¿Lo recuerdan? ¿Lo han buscado? ¿Lo han consultado? ¿O es una duda? El nivel de confianza, no era. Muy bien. ¿Qué es eso del nivel de confianza? Porque eso lo dijo el ingeniero ahí, pero ustedes en realidad saben qué significa eso. ¿Qué será el nivel de confianza? Porque él inclusive ahí les dice el nivel de confianza y lo deben sacar de unas tablitas y para el caso de lo que vamos a hacer es del 95%. Y entonces uno dice, uy, bueno, el 95%. Pero les voy a decir algo, digamos, muy práctico para que ustedes lo puedan usar. Los niveles de confianza más comunes son del 90, del 95 y del 99. Cada uno de estos, digamos, usted al final en la ecuación, usted no pone el nivel de confianza. Es decir, usted no pone el 90, no pone el 95, no pone el 99. Lo que usted coloca ahí es algo que se llama puntuación. Voy a ponerlo por acá, puntuación. Perdónenme la letra, puntuación para Z o para el nivel de confianza, que en pocas palabras es algo relacionado con lo que yo expliqué en el primer CIPAS, que es la desviación estándar. Creo que Raúl fue el único que estuvo en el primero. Señor, Pues fue el único que estuvo en el primero, ¿no? del sábado, la cita del sábado, sí. Sí, de los que están aquí. Bueno, ahí hablamos de la desviación estándar. Recuerden que también se los voy a compartir por ahí. Entonces, tiene que ver con esa desviación de estándar y viene con unos valores para unas tablas de frecuencia que están aquí. Entonces, se van dando como unos valores, pero pues ese no será el caso para explicar ahora. Lo que sí les voy a decir es que cuando el nivel de confianza sea 90, el valor que usted debe utilizar es de 1,65. Cuando el valor, esta es, digamos, la parte que deben aprenderse o que deben tener muy presente. Cuando sea del 95% van a utilizar ustedes el 1,96 y cuando sea del 99% van a utilizar ustedes el 2,58. Estos valores que acabo de colocar aquí, en otro color, estos valores que yo acabo de colocar aquí son los que ustedes van a reemplazar en la ecuación y van a poner al cuadrado. Eso fue lo que hicieron ese día en el video, en la grabación, perdón, sí, el lunes, en el video que les compartí o en el momento de explicación en la web conferencia del paso 2. ¿Hasta ahí bien? Ya tenemos un poquito más idea de lo que viene siendo el nivel de confianza en la ecuación. ¿Qué viene siendo entonces la P? ¿Qué será esta P?
¿Y qué será esta Q? Probabilidad. La probabilidad de que, Diego, Cristian, perdón, De éxito y de fracaso. la probabilidad de éxito y de fracaso. ¿Qué características tienen esas probabilidades? ¿Lo recuerdas? No, no Listo. las tengo. Tranquilo, tranquilo. Estas dos, P y Q, estas dos tienen valores de 50% y de 50% si no hay algo que se llama como un premuestreo o un preestudio. Es decir, si yo ya no tengo toda la población y la he analizado y la he visto con anterioridad, sino que me ponen el ejercicio sin que yo no tenga ni idea de la población, yo digo, valen 50 y 50. Eso va a pasar en la guía. No sé si ya se dieron cuenta, pero va a ser de esa manera. Pero hay otros ejercicios en donde les dicen, miren, la probabilidad P, que viene siendo la de éxito, o de proporción esperada, también se puede llamar así, o la probabilidad Q, que es la de fracaso. El éxito es del 80% y la de fracaso es del 20%. Lo que sí es importante es que la suma de estas dos, la suma de estas dos siempre debe dar el 100%. 20-80, 30-70, ¿listo? Digamos que esto se da mucho para muestras aleatorias simples, ¿listo? Se trabaja mucho ahí y es ahí donde los niveles de confianza están acá. Ustedes pueden de pronto consultarlos, googlearlos por ahí, buscar información al respecto, pero esos son los que más se usan. ¿Hasta ahí bien? Ahora miremos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, entonces ahí en la fórmula donde está la confianza, Sí, señor. ahí dice que lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Sí, señor. Y esa ¿cómo la representaríamos? ¿O sería la Z sería el 1. Bueno, en mi caso el 90%, que es 1.65? Entonces, ¿cómo la interpretaríamos ahí? Digamos que este sub A no tiene ningún sentido, digamos, numérico o para que tú lo cambies. Digamos, la variable se pone de esa manera porque es como para la ocurrencia del evento A, pero no, O sea digamos que que sería 1.65 elevado al cuadrado. 1,65, sí señor, elevado al cuadrado. Eso es lo que debe aparecer ahí. Ah, listo, profe. Sí. Listo. Inclusive, bueno, ahí ese día les mostraban a ustedes un ejemplo y les ponían, ya no me acuerdo cómo era, pero sí, digamos, si ustedes van a reemplazarlos, pues si van a encontrar el tamaño de la muestra. Entonces, que como lo está diciendo Cristian, él va a tomar un nivel de confianza del 90%, entonces el valor que aparece aquí es el 1,65 elevado al cuadrado. Si el ejercicio no le dice que la probabilidad de éxito o de fracaso es tal o es tal, a veces solamente le dan la de éxito y usted tiene que estar pendiente de que si la de éxito es del 20%, entonces la de fracaso pues es lo que le hace falta para completar el 100. ¿Listo? Y también le ponen la de, que esa no hemos hablado, pero esa D viene siendo como el error máximo admisible, como el error máximo que usted va a tolerar dentro de ese estudio estadístico. Viene hablando como de la precisión de lo que usted está calculando. Entre más grande sea el error máximo estadístico, pues también la precisión va a ser más pequeña. ¿Sí? Y ya ese ya lo reemplazaron la P, la Q y la D. Eso no tiene ningún problema porque el valor que usted pone en P al final, ¿qué es? Por ejemplo, imaginémonos que les dio aquí, este tenía el 70% y este tenía el 30%. Recuerde que una cosa es el dato probabilístico y otra cosa es la probabilidad. Esta es la probabilidad, pero el dato probabilístico es diferente, o el dato estadístico. Entonces usted viene aquí y para reemplazar P no va a colocar 70%, sino lo que usted va a colocar en la ecuación que es. ¿Qué es lo que usted viene colocando ahí en el 70%?
No era el 0.7. 0.7. En el caso de P, recuerde que esto se está multiplicando y aquí lo va a multiplicar por Q y Q en este caso va a ser el 0.3. Todo esto lo vamos a dividir entre el valor de D. D también se lo dan en un porcentaje. Imaginémonos que para este problema, bueno, no lo coloquemos aquí. Bueno, sí, D es del, no sé, 4%. Entonces usted cuando lo va a reemplazar en la ecuación no pone 4% al cuadrado, sino lo que usted pone que es 0,04 porque lo divide entre 100 al cuadrado. Profe, disculpe, ¿la de a qué se refiere? La D es como la precisión con la que vas a hacer el cálculo. Es que digamos que es un factor determinante, porque entre mayor, digamos, tienes una población, no conoces la población, pero tú esperas tener una precisión o tolerar un error del 3, del 2, del 1. Entre más pequeñito es el nivel de tolerancia que tú esperas en el error, pues más precisa es la herramienta. Pero si te das cuenta, por eso está en el denominador. Digamos que estas dos terminan siendo inversamente proporcionales. ¿Ustedes entienden ese concepto inversamente proporcional? Digamos que yo tengo 0.3 sale de la división de 1 dividido 3, ¿sí o no? Si yo hago este número más grande, si yo, por ejemplo, cambio ese y lo pongo como si fuera un 4, por ejemplo, esto de aquí se convierte en 0.25. Y si yo cambio ese número por un 5, esto se convierte en 0.20. Quiere decir que entre más grande sea este de aquí se vuelve como más pequeñito, ¿cierto? Son inversamente proporcionales. Así se les llama, que dos cantidades sean inversamente proporcionales. ¿Por qué les explico eso? Porque entre más grande sea la tolerancia al error, este va a ser más pequeñito, entonces la muestra es más pequeña. Pero si yo quiero que esto que está aquí, la tolerancia al error, sea lo mínimo posible, sea lo más pequeñita posible, pues la muestra entonces se vuelve más grande. ¿Sí lo entienden desde ahí? Eso es súper clave. Muy buena la pregunta porque me permite aclarar eso. ¿Sí lo entendemos? Sí, señor. Profe, pero pues eso en el caso del ejercicio, pues el que yo tengo, pues ya no establece el error, la población. Entonces no varía, ¿o qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No te entendí bien. Usted dice que según este valor del error Ujú. que modifica el de la población. El de la muestra. Eso, el de la muestra. Sí, Pero como, señor. pero como ya nos dan, Ah, bueno, no. no. Sí, sí, pero digamos, ya dependiendo del ejercicio, puede ser, digamos, que ya te den el valor del error. Entonces ahí no vas a tener que cambiar la cantidad de la muestra. Vas a tener una tolerancia del 3%, del 4%, del 5%. Pero digamos que lo que quería hacer era una relación como conceptual un poco más amplia y abierta, que les permita a ustedes entender que esas dos cosas son inversamente proporcionales. Que entre más grande sea la tolerancia que ustedes tengan, pues más pequeñita puede ser la muestra. Y si uno se pone a pensarlo, en realidad es así. Si la población tiene 100 datos, la muestra puede ser 10, puede ser 20, puede ser 5. Si yo, por ejemplo, cojo 5, entre más poquitos datos yo coja como muestra, el margen de error es más grande. Si yo cojo de los 100, cojo 50, entonces quiere decir que el margen de error que yo espero es más pequeñito porque estoy poniendo una muestra más grande. Pero pues ya en el ejercicio de aplicación puede funcionar diferente. ¿Sí? Es decir, eso ya depende como de cada caso especial. Bueno, ¿hasta ahí bien? Bueno, Señor. pero esta sería la primer fórmula, ¿cierto? Sí, señor, la primera. Listo, profe. Esa sería la primera. Esta sería, todo esto que hemos desarrollado aquí fue por esta, por cuando no sabemos cuánto es la población. ¿Listo? Entonces ahí nos va a dar lo que vendría siendo la muestra a partir de qué? De la tolerancia que yo quiero tener y de lo que vendría siendo el nivel de confianza. Porque estas dos cosas multiplicadas, ¿cuánto dan? Esas siempre dan lo mismo, porque las dos sumadas dan el 100%. ¿Bien?
Estas dos cositas de aquí, digamos que no cambian mucho, no varían mucho. Son importantes esta y la que tenemos en el denominador. Bueno, ahora vamos a mirar cuando yo conozco la población. Cuando yo conozco la población, la cosa cambia un poco. ¿Se acuerdan que la ecuación era un poquito más larga? Entonces decía, mire, cuando usted quiera encontrar la muestra, conociendo la población, entonces tiene n multiplicado por z, que ustedes ya saben que viene siendo, también al cuadrado, por p, por q, que ya saben qué es, y esto dividido de al cuadrado. Pues aquí teníamos solamente d cuadrado. ¿Dónde fue que puse la ecuación? Aquí, vamos a ahorrar un poquito de estos garabatos, para que podamos ver la ecuación. No, está borrando mucho. Aquí. Entonces, ahí tenemos nuestra ecuación. Y si ustedes la comparan con la otra, van a cambiar en realidad pocas cosas. Entonces, en el numerador, lo único que ha cambiado hasta el momento es n mayúscula. Que n mayúscula, pues, que viene siendo n mayúscula. Este n mayúscula viene siendo... La población, ¿no? Muy bien. El número. El número total de la población. Pongámosle aquí, bueno, pongámosle el signo de número. Entonces, sé cuánta es mi población total. Y esa es la clave del numerador. Y en el denominador cambian otras cositas. Tenemos, por ejemplo, que está multiplicado por n menos 1. Y que a esto le vamos a sumar. Señor. ¿Y n minúscula no era la población o es igual? N minúscula es la muestra y N La mayúscula muestra, es sí, la sí, sí. población. Ah, no, sí, Eso sí. era lo que yo iba a preguntar también, que n minúscula, que terminaba haciendo. Es que yo dije que me equivoqué, lo dije al revés. Voy a ponerle aquí muestra. A veces me suele pasar y los digo al revés. Pero N minúscula la muestra y N mayúscula la población. Por eso es que N mayúscula no aparece por aquí, porque se supone que no la conocemos. Aquí ya aparece y hace que esto cambie un poco. Pero pues los datos siguen siendo lo mismo. Recuerden que la P, la Q, la Z se mantienen de la misma manera. La Z la sacan de estos valores que yo les encerré aquí, están aquí encerrados. P y Q, lo mismo, sumados les van a dar el 100%. Y este pedacito de aquí, este n-1, lo explicaba yo en el primer CIPAS diciéndole que cuando uno divide entre n mayúsculas solitas, porque la población es igual a la muestra. Pero siempre que uno ponga n-1 es porque está encontrando una muestra que es diferente a la población. Y ahí pues vuelve a aparecer de la misma manera. Pues no sé, la aplicación de la ecuación también es muy sencilla y el razonamiento pues no es para nada complejo. ¿Cómo lo ven ustedes hasta ahí? Pues Yo tengo una acá, pregunta, profe. Esa Para la está P y como la larga. Sí, Raúl. Sí, profe, tengo una pregunta. Para cuando haya el nivel de confianza, por ejemplo, ahí están valores del 95, ¿eso se halla de alguna otra manera para hallar ese valor? Porque, por ejemplo, yo en mi ejercicio es el 94. ¿Y el 94 lo puso usted así al azar? No, es que ese sí no lo he resuelto. Ok, pues cada uno de esos porcentajes tiene un valor. Digamos que no es difícil entrar a... lo más fácil, digamos, es poder googlearlo y decir nivel de confianza para 94%. Y tiene un Ah, o valor. sea, se puede buscar en internet y ya. Es un valor, es una tablita como el lunes les decían. Lo que pasa es que los que más se usan, o sea, los que más se usan son los tres que están ahí y son los tres que se pueden encontrar de pronto no sé, en ejercicios de la universidad, en alguna prueba, todo el tiempo se los van a encontrar. ¿Sí? 90, 95, 99. Los otros no es que no existan, lo que pasa es que no son comunes. ¿Sí? No es común que alguien diga 92% de nivel de confianza. No quiere decir que no existan. Para poder, digamos, entenderlo de nivel de confianza con respecto a las desviaciones, ahí lo podemos hacer. Si ustedes quieren, organizamos un CIPAS y hablamos solamente de eso, pero pues digamos que no es tan necesario. Lo más importante aquí es saber cuál es el número de la muestra. Y el número de la muestra, pues solamente necesitamos el número de la muestra, pues nos valemos de poder mirar el porcentaje, googlearlo, eso no tiene nada de malo, para eso está la información ahí lista, ¿vale? Bueno, yo voy a dejar de compartir en esto. No sé
¿cómo les han parecido estas 2 horas? ¿Muy duras o qué? Como hora y 40. No, profe, ha estado bien. Solo esta parte del muestreo es un poquito... Un poquito complicado. pues es que tiene como... Hay varias cosas que hay que leer bien de qué se trata para poderlas aplicar conscientemente. No, sí. Profe, yo tengo una pregunta respecto precisamente a la actividad de muestreo. Acá dice en la guía, dice que hay que hacer un ejercicio diferente a los que aparecen a continuación. O sea, es decir, que no hacemos los que están ahí, sino que nos inventamos unos que no entiendo. Digamos, cuando te refieres a diferentes con una población diferente. No sé, es que acá dice... Comparte la pantalla, por favor, compártela. Si la tienes ahí en el computador, compártela. Sí, sí, señor. Entonces la comparto. Creo que les di como mucho plazo para entregar la actividad 1 y me llenaron el correo después del 5 de septiembre. Ahí pueden ver mi pantalla. Todos lo podemos ver. ¿Alguno ya llegó a ese punto? O solo Margie, que es muy juiciosa. Margie se ve como un poquito borroso. ¿O solo yo lo veo borroso? No, ya. Ok. Para el desarrollo de esta actividad es necesario que el estudiante revise en el entorno de conocimiento las siguientes referencias. Bueno, eso ya la tienen ustedes. Dado que la base... ¿En dónde dices? ¿Qué le parece? Nivel de confianza del 94, lo que decía hace un rato. Sí, acá dice, la muestra se debe calcular utilizando diferentes tipos de muestreo. Para identificarlos, por favor, se requiere que cada estudiante elija un ejercicio diferente de los que aparecen a continuación. Lo resuelva, lo socialice. O sea, no entiendo a qué se refiere con diferente. No puede ser como el A, por ejemplo. O sea, no puede ser que tengas el 94% de confianza, estimado, el error estimado en el 3 y la población en 1122 municipios. O sea, lo que yo hago es vallar estos datos en vez de 94, 95, en vez de 3, 2 y en Tienes vez una de población de 1122. 800. Ah, ya. Tienes, Ok. y los Oiga, socialistas. profe, ¿y no se refiere a que cada uno debe escoger, como son, los grupos son de 5, cada uno debe escoger es un ejercicio dentro del foro? Es decir, yo quiero desarrollar el A, el Sí, otro yo quiere también desarrollar el B. pensaba que era así. Sí, es que yo También tengo esa pensaba que era así. duda, porque yo he visto algunos Déjame compañeros ver que han el hecho B y el eso. C. Sí, yo por ahí vi en el foro algunos haciendo eso. Déjame ver el B y el Por C. ejemplo, yo ya escribí en el foro que yo deseaba desarrollar el ejercicio A, porque es que ahí, por ejemplo, dicen en donde están leyendo, dice... Devuelve a la página dice- anterior, por favor. Sí, Yo también hice lo mismo, escogí un ejercicio porque ahí dice que uno diferente. es que sí, Que no es la diferente. redacción está rara. como Sí, somos es un cinco problema de redacción. por grupo, pues la única condición era que no se repitiera ningún ejercicio entre los 5 del grupo del foro. Tienes toda la razón, es así. Lo que pasa es que la redacción es un poquito rara, pero tienes toda la razón. Y ahí en los foros han ido ustedes colocando que el que están haciendo, el A, el B, el C, el D. Por ejemplo, Raúl escogió el A, ¿sí? Sí, yo escogí el Yo A ahí sí en el dije, foro. pero está raro. Yo dije, ¿será que es hacerlo, tienes pero toda la cambiarle los razón. valores? Por eso. No, Raúl Listo. y Cristian tienen toda la razón. Es así que se hace. Sí, profe, yo Bueno, estaba desde un principio igual coloqué que en la actividad 4 de la prueba de muestreo escogía el ejercicio C. Ok. Bueno,